una mesa en la que nos ha sentado, en la que hemos podido aprender la importancia de la oración como parte de la cultura del reino. Entendemos que pertenecemos a un reino. Somos ciudadanos de una nación celestial. Tenemos un gobernante, decíamos la vez pasada. El Señor nos recordaba eso. Pero esa vida de ese reino tiene una cultura que choca muchas veces con la cultura en el mundo en el que vivimos. ¿Okay? Y hemos venido en este tema de la cultura de oración como parte de eso. La mañana de hoy vamos a mirar y a cerrar este tiempo con esto llamado, o mejor dicho, con el llamado intercesor. Eso hace parte de la cultura de oración. El llamado intercesor, que es un llamado para todos en el pueblo. Sabemos que desarrollar esta cultura es algo que va más allá de escuchar, sentarse y escuchar una enseñanza y asentir, sí, es verdad, amén, qué bueno, no, sí, la Biblia dice eso, hay que orar, ¿verdad? Sí, todos sabemos que hay que orar, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo que necesitamos orar, necesitamos oración, pero eso, desarrollar una cultura de oración, requiere de pasos, conmigo, pasos diarios, continuos, donde de manera intencional estamos direccionando nuestra vida al Señor. Estamos llevando de forma intencional, dirigiendo nuestra vida al Señor. Orábamos esta mañana, Joel capítulo 2, cuando él decía, vuélvanse a mí de todo corazón. Es que nuestro corazón entero, todo nuestro ser esté dirigiéndose en la dirección correcta, en la dirección a Dios, sin reservas, sin guardarse espacios reservados para otras cosas, sino completo. Por eso dice de todo corazón. Desarrollar esta cultura requiere esa orientación. La brújula en la dirección hacia Dios, hacia Cristo. Es una cultura de comunión, lo hemos dicho. Orar no es orar si no hay comunión. No es un monólogo, no es una lista de demandas y peticiones. Oración es comunión, es estar conectado con Él, conectado al corazón de Dios, conectado en la relación que Él ha abierto para nosotros. Es un regalo, es un privilegio. Siéntase privilegiado de que si usted tiene a Cristo en su vida, tiene la oportunidad de relacionarse directamente con el Creador de los cielos y la tierra. Eso es un regalo, es comunión, es entrega. Y aquí arrancamos de una vez porque hubo una época en la que Dios estuvo buscando gente que estuviera dispuesta a acercarse a Él. Hubo un tiempo en la historia en la que Dios estaba buscando personas que estuvieran dispuestas a direccionar su vida hacia Él y clamar por misericordia, pedir misericordia porque era una época donde había mucha corrupción espiritual. Los sacerdotes y los profetas de la época estaban corrompidos, tanto por pecados y por prácticas que el Señor estaba repudiando, como la idolatría, pero también por intereses. Estaban haciendo de la vida espiritual y de su sacerdocio o de su ejercicio ministerial un negocio. Había un ambiente en la época donde había una corrupción moral en el pueblo. El pueblo estaba desenfrenado, entregado a los placeres, a la idolatría. Tenían lugares altos donde ofrecían holocaustos y sacrificios a otros dioses. Había una corrupción política,
porque los gobernantes, los príncipes, los reyes estaban ejerciendo su gobierno alejado de los propósitos de Dios. Estaban ejerciendo su gobierno conforme a sus propios intereses y oprimiendo al pueblo. Ahora les pregunto algo. ¿Eso le parece conocido algo? Cualquier parecido con la realidad. Mera coincidencia. Bueno, eso estaba ocurriendo. Ese era el contexto del momento en que el Señor le hace una declaración a través del profeta Ezequiel. En el tiempo de Ezequiel era lo que estaba ocurriendo. Y eso sigue ocurriendo hoy en día. Ese mismo panorama moral, político, social, una corrupción generalizada, pero al mismo tiempo había un deseo en Dios. Yo estoy buscando quién esté dispuesto a acercarme a mí. Yo estoy buscando a quien está dispuesto a, como dice la versión Reina Valera, a pararse en la brecha. Y la brecha no es otra cosa que un hueco, así como es la imagen. Específicamente en un muro, una brecha, un hueco. Y Dios dijo, vamos a buscarlo. Vamos a leer Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Estaba buscando quién se va a parar en este pueblo a interceder, a pedir misericordia para que yo no destruya este pueblo, porque la condición de este pueblo lo va a llevar a la destrucción. Pero yo estoy buscando, y dice Ezequiel 22:30, yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, y saque la cara por él, para que yo no lo destruya, y no lo he hallado. Es lamentable el panorama que Dios no encontró a nadie en el pueblo que estuviera dispuesto a ponerse en la brecha, en pararse al frente de ese hueco e interceder. La brecha, esa palabra brecha es la palabra pérez o peret. Es una abertura, es una grieta, es una fisura. Habían grietas en esa nación, como la sigue habiendo en este tiempo. Pero Dios sigue buscando gente que se pare frente a esa grieta e interceda por misericordia. Que se pare frente a la grieta y empiece a reconstruirla. Y esto es la intercesión. ¿Sí? La intercesión es un acto de abogar o de hablar en favor de otro. Eso es interceder. Yo abogo por fulano de tal. Tiene la finalidad de librarle de algún mal. Eso se trata la intercesión. Bueno, ahí está expresado. Yo abogo por otros para que sea librado de algún mal. La intercesión es pararme en la brecha, es ponerme frente al hueco, a esa separación y ser uno que reconstruya esa brecha en oración. Uno que levante vallado, porque la Reina Valera dice, no hubo quien se pusiera en la brecha y levante vallado. ¿Qué significa eso? Que reconstruya, que tape los huecos. A través de intercesión, mis hermanos, nosotros nos agarramos los materiales y empezamos a tapar esos huecos en reconstrucción espiritual, por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestras generaciones, por las ciudades, por la iglesia, mediante la oración. Pero no hubo en aquella época, y Dios sigue buscando quienes respondan a ese llamado. Un intercesor es uno que le recuerda al Señor su palabra. Lo hablábamos en el encuentro pasado. La importancia de orar su palabra. Señor, tú has dicho tal cosa.
necesario orar su palabra. Señor, tú dijiste. Fue como la oración de Daniel, que vio en las profecías que eran 70 años el tiempo que iba a pasar Israel en el exilio. Y empezó ese hombre a orar esas profecías. Señor, en ayuno, tú dijiste que eran 70 años. Llévanos de vuelta a Jerusalén. Ya pasaron los 70 años. Fue el clamor de este hombre. Un intercesor como Daniel. Tremendo. Entonces, un intercesor le recuerda, no porque a Dios se le olvide su palabra, sino porque está trayendo de continuo las cosas que Dios ha dicho que va a hacer. Está trayéndole, le está diciendo a Dios, Señor, lo que tú has dicho es valioso. Lo que tú has dicho nos importa. Señor, un intercesor dice, lo que tú dijiste, yo lo creo. Yo creo en lo que tú has dicho y te lo estoy recordando hoy. Estamos creyendo esto que dijiste. Estamos orando esta mañana, Señor, hoy que se celebra el día de Pentecostés, orábamos Joel capítulo 2. Señor, tú has dicho que vas a derramar tu espíritu sobre toda carne. Hechos capítulo 2 fue el abreboca de eso. Queremos ver y experimentar aún mucho más. Haz que crezca y vaya en aumento esa llenura, ese desbordar de tu Espíritu Santo en tu iglesia hasta el día de tu regreso. Es nuestro clamor. Estamos intercediendo. Un intercesor en ese momento que se presenta delante de Dios también está convirtiéndose en un representante de Dios para la gente. Porque en intercesión nosotros escuchamos lo que el Señor está diciendo. Y al escuchar lo que Él dice, nos envía a ser transmisores de esas palabras hacia la gente. Pensamos, Hernán, venga acá rápido. Eso es una forma simple de ilustrarlo. Póngase aquí. Vamos a decir que este es más grande. Arnaldo es Dios. Samuel es el pueblo. Aléjate un poquito. Pero entre ellos hay una brecha. Hay un espacio. Están separados por muchas cosas y es lo que estamos representando allí. Hay una separación entre ellos. Y Dios quiere relacionarse con ese pueblo, pero el pueblo no quiere relacionarse con ese Dios. El pueblo está con velos que le impiden conectarse a Dios. Entonces es necesario que surja alguien que se ponga en el medio de esa separación y empiece a interceder. Señor, mira, fulano, tú lo amas. Mira, aquí te lo presento, aquí te lo presento. Y empieza, uno que le agarre la mano a Dios. Padre, ven acá. Y que le agarre la mano al pueblo y los una. Ese es el trabajo del intercesor. Amén. Une la brecha, cierra la brecha que había. Ahí ya no hay vallado. ¿Sí? Y va y escucha y Dios le dice algo y dice, pueblo, Dios te ama, arrepiéntete, vuélvete a Él, ama al Señor. Hasta el punto que ya esa brecha no exista. Un día ya no habrá brecha, mis hermanos. Un día el Señor estará, gracias muchachos, un día el Señor estará plenamente entre nosotros, haciendo morada entre nosotros, y Él será nuestro Dios, y nosotros seremos su pueblo. Es nuestra esperanza. Esa es la intercesión. Por eso es que la intercesión no solamente es un acto que hacemos, sino una relación que construimos. Amén. Repito, la intercesión no es solo un acto que hacemos, sino una relación que construimos.
La relación, la intercesión está conectada a la amistad. Está relacionada a la amistad. Es un amigo. ¿Por qué? Porque tiene acceso al corazón de Dios. Ya Jesús nos introdujo en ese lugar. Y tenemos la oportunidad de acceder a ese lugar de cercanía y conocer lo que está ardiendo en el corazón de Dios. Esas cosas que a Dios le importan. Desde ese lugar el amigo intercede. Desde ese lugar está allí construyendo unidad. Desde ese lugar de la unidad con Dios intercedemos. Ese lugar de amistad. No está exigiendo cosas, sino que está pendiente. ¿Qué quieres? ¿Qué te importa? ¿Qué te gusta? ¿Qué deseas hacer? Y el Señor comparte su corazón con ellos. Comparte sus anhelos, comparte su amistad. Posiblemente ustedes conozcan una parte de mi vida, conozcan lo que yo les cuento, me conozcan de alguna manera y hasta cierto punto. Pero mi esposa me conoce mucho más. ¿Verdad que sí? Ella conoce muchas cosas más. Me conoce en mis días buenos, pero también me conoce en mis días malos. En mis días fuertes o en mis días de tristeza y de dolor. ¿Ves? Entonces, nosotros podemos descubrir que en esa relación y en esa dinámica conocemos el corazón de Dios. Y aquello que le duele a Dios empieza a dolernos a nosotros también. Aquello que es importante para Él nos empieza a importar también. Un amigo que se acerca por medio de Cristo. Y quiero que miremos dos ejemplos. Bueno, tres. Pero dos personas, primero, que para mí son un gran ejemplo. Hay muchas más, pero quiero destacar estas dos. Uno de ellos es Abraham. Esa intercesión que Dios dice en la Biblia que Él es su amigo. Dios mismo lo identifica como amigo. Quiero que miremos en el libro de Génesis unos cuantos versículos, así que téngalo allí. Si tiene su Biblia, agarre su Biblia, vamos a leer capítulo 18 de Génesis, versículos 16 al 33. Nos encontramos con Abraham, este hombre del pacto. Unos capítulos antes, Dios había hecho un pacto con Abraham y había reafirmado ese pacto con juramento, se había comprometido con este hombre a cumplirle todas las cosas, un pacto incondicional. Y este hombre había cultivado una relación a través de los años con Dios. Y llegó un momento en que el Señor se acerca a su tienda, ¿verdad? Y vamos a hablar acerca de eso. Y dice en el verso 16 del capítulo 18, que después de haber comido, o sea, se sentó con esos ángeles que acompañaban al Señor, comieron con Abraham, y después dice, después de haber comido, los hombres se levantaron y miraron hacia Sodoma. Cuando salieron, Abraham caminó un tramo con ellos para despedirlos. Presta atención a esto. Ocultaré mis planes a Abraham, dijo el Señor. Pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré de Abraham todo lo que he prometido. Así que el Señor le dijo a Abraham, he oído un gran clamor. Mira, el Señor empieza a compartirle a Abraham lo que estaba sintiendo, lo que estaba pasando. He oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra,
porque su pecado es muy grave. Bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, quiero saberlo. Los otros hombres se dieron la vuelta y se dirigieron a Sodoma, pero el Señor se quedó con Abraham. Abraham se acercó y dijo: ¿destruirás tanto al justo como al malvado? Empieza la intercesión de Abraham. Señor, ¿tú vas a destruir al justo igual que al malvado? Supongamos que encuentras 50 personas justas en la ciudad. ¿Aún así la destruirías y no la perdonarías por causa de los justos? Seguro, mira, es que tremendo. Seguro que tú no harías semejante cosa. Destruir al justo con el malvado, pues estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Sin duda, tú no harías eso. ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? Y el Señor le contestó: si encuentro 50 personas justas en Sodoma, perdonaré a toda la ciudad por causa de ellos. Entonces Abraham volvió a hablar: ya que he comenzado, permíteme decir algo más, mi Señor. Aunque no soy más que polvo y ceniza, supongamos que hubiera solo 45 justos en vez de 50. ¿Destruirías toda la ciudad aunque falten 5? El Señor le dijo: no la destruiré si encuentro 45 justos allí. Entonces Abraham insistió en su petición: supongamos que hubiera solamente 40. El Señor le contestó: no la destruiré por causa de los 40. Por favor, no te enojes, mi Señor, rogó Abraham. Permíteme seguir hablando. Supongamos que se encuentran solamente 30 justos. Y el Señor le contestó: no la destruiré si encuentro 30. Entonces Abraham dijo: dado que me he atrevido a hablar al Señor, permíteme continuar. Supongamos que hay solamente 20. El Señor le contestó: entonces no la destruiré por causa de los 20. Finalmente Abraham dijo: Señor, por favor, no te enojes conmigo si hablo una vez más. ¿Y si hubiera tan solo 10? Y el Señor le contestó: entonces no la destruiré por causa de esos 10. Cuando el Señor terminó la conversación con Abraham, siguió su camino y Abraham regresó a su carpa. ¡Wow! ¡Qué conversación! ¡Qué profundidad! Primero entendamos que ese evento es una teofanía. ¿Sabemos que es una teofanía? Quizás no. Es una manifestación de Cristo preencarnado. Es una manifestación, así como aparece algunas veces, y el ángel de Jehová se le apareció a fulano, pero se destaca que era Jesús. En esta oportunidad, Jesús junto a 2 ángeles se le presenta a Abraham en una manifestación física que Abraham pudo ver. ¿Ok? Y pasó todo esto. Ahora, definitivamente que Abraham tenía un vínculo y una conexión cercana con Dios. Había construido este vínculo. Y su oración fue producto de aquello que conocía del corazón de Dios. Este hombre conocía a Dios y comienza a decir: hey, Señor, tú eres el juez de la tierra. ¿Acaso harías eso? ¿Matarías al malo con el bueno? Yo no creo que tú hagas eso. Yo te conozco muy bien y tú no eres así. ¿Sabes? Estoy parafraseando esa oración, pero me impacta el grado de entendimiento que tiene Abraham acerca de quién es Dios. Y de acuerdo a la revelación que tiene de Dios, estaba intercediendo. Un intercesor necesita conocer al Dios al que le está hablando. Porque de acuerdo a ese conocimiento, ese entendimiento que tiene de la persona de Dios, va a interceder. Es necesario conocer a Dios. ¿Cuántos queremos conocer más a Dios? ¿Okay? Abraham intercede por esta nación con confianza. Se acerca con confianza y le pide misericordia una y otra vez.
No digan 50, y si son 45, y si son 30, y si son 20. Finalmente dice, bueno, al punto que Dios le dijo, mira, si yo voy para allá a ver y encuentro nada más 10 justos, yo no destruyo la ciudad. Ahora, sabemos qué pasó con la historia, ¿no? Dios no encontró 10 justos. Y el único que se salvó fue Lot, el sobrino de Abraham, con su familia. Y la esposa, bueno, casi toda su familia. La esposa se convirtió en sal por estar volteando. Amén. Pero Dios cumplió. Si él hubiese encontrado los 10, no la destruye. Él se comprometió a responder y dio respuesta al clamor de este hombre. Entonces, es hermoso ver cómo sucede esto. Él intercede desde la cercanía. Pero me maravillo al ver la manera que este hombre intercedió. ¿Acaso el juez justo haría algo que sea injusto? Mucha sabiduría para hablar al Señor. Es la sabiduría que adquirimos en la medida que nos relacionamos con Él, en la medida que oramos su palabra. Recuerdan, adquirimos el lenguaje necesario para relacionarnos, para hablar al Señor de acuerdo a sus palabras, a sus intereses, a sus propósitos. Quiero destacar una última cosa en ese punto. El verso 33 dice que cuando el Señor terminó la conversación con Abraham, se fue. Y a eso me llamó mucho la atención. El Señor fue el que terminó la conversación. Mira, Abraham, está buena la conversación, pero me tengo que ir hoy. Pero no siempre pasa así con nosotros. A veces nosotros llegamos y nos sentamos, bueno, Señor, listo, amén, y el Señor se queda con la palabra en la boca pues, y lo dejamos hablar. A veces vivimos cortando la conversación. Bueno, Señor, tío, me tengo que ir. Somos nosotros los que le cortamos la conversación, ni siquiera escuchamos la respuesta que Él quiera darnos. Simplemente lanzamos ahí la retaíla de palabras que íbamos a decir. Pero fue el Señor el que le dijo, bueno, Abraham, ya te escuché, ya te respondí, me tengo que ir. Interesante aprender a esperar que la conversación finalice. Ser aquellos que permanecen, se mantienen en la conversación. El Señor nos ayuda, ¿verdad? Señor, yo quiero ser uno de los que se mantienen en la conversación. Hasta que el Señor nos cambia el tema, nos dice, bueno, listo, dale. Otro de los ejemplos que quiero que miremos es el ejemplo de Moisés. Un poquito más adelante, sabemos quién era Moisés, enviado de Dios para librar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Sabemos, bueno, hemos visto películas, ahorita viene una serie, o no, una película, una serie, no sé, acerca de estos eventos, de cómo Moisés fue usado por Dios para librar al pueblo. Y luego que sale de Egipto, llegan al monte Sinaí. En ese monte, Moisés recibe la ley de Dios. El Señor mismo esculpe las tablas y escribe con su propio dedo las leyes y empieza a darle instrucciones y las leyes que Moisés tenía que transmitir al pueblo. Por eso es que encontramos ese principio, que a sus íntimos Él les hace conocer su pacto, pero es para que lo conozcan y para que lo transmitan. Amén. Necesitamos ser padres. ¿Quiénes son padres aquí? Necesitamos ser padres que escuchan el corazón de Dios con respecto a sus hijos, a sus hogares, al propósito de Dios en ellos. Y no estamos viendo más lo que dicen los reels y las cosas, sino más bien lo que dice Dios con el diseño que Él tiene para sus hijos y para su familia. Como padres estamos allí escuchando a Dios y entonces vamos a nuestros hijos. Hijos, esto es lo que les dice el Señor. Hijos, por aquí es el camino. Instrúyelo por su camino. Cuando fuere viejo, no se apartará de él.
Y este fue el trabajo de Moisés. Estaba recibiendo la ley, pero ¿qué pasó? Ya fueron 40 días, la gente no pudo esperar 40 días y 40 noches que Moisés estuvo allá en el monte. Entonces le dijeron a Aarón, no sabemos qué pasó con ese Moisés que nos trajo aquí. Levántanos tú, dioses. Y Aarón, que no aguantó la presión del pueblo, bueno, búsqueme los zarcillos y de las mujeres, tráigame los zarcillos y vemos qué hacemos. Y construyó, fundió la broma y ¿qué salió? Hizo un becerro de oro. Y aquí es donde entramos en el versículo 7 del capítulo 32, donde dice de la siguiente manera. El Señor le dijo a Moisés, capítulo 32 de Éxodo, del 7 al 14, dice, el Señor le dijo a Moisés, baja ya de la montaña. Tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Que pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran. Fundieron oro y se hicieron un becerro y se inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificios. Anda diciendo, oh Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Después el Señor dijo, he visto lo terco y rebelde que es este pueblo. Ahora quítate de en medio para que en mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlos. Después Moisés, haré de ti una gran nación. Pero Moisés trató de apaciguar al Señor su Dios. Oh Señor, le dijo, ¿por qué estás tan enojado con tu propio pueblo al que sacaste de la tierra de Egipto con tan gran poder y mano fuerte? ¿Por qué dejar que los egipcios digan su Dios los rescató con mala intención de matarlos en los montes y borrarlos de la faz de la tierra? Abandona tu ira feroz, cambia de parecer en cuanto a este terrible desastre con el que amenazas a tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Tú mismo te comprometiste con ellos bajo juramento diciendo, haré de sus descendientes que sean tan numerosos como las estrellas del cielo y entregaré a sus descendientes toda esta tierra que prometí darles. Y ellos la poseerán para siempre. Entonces el Señor cambió de parecer en cuanto al terrible desastre con el que había amenazado destruir al pueblo. Aquí hay un principio importante, mis hermanos. Cuando Dios anuncia un juicio, cuando Dios anuncia algo que va a hacer, Él lo hace esperando que surja la intercesión. Él está esperando que se levante la voz de intercesión que clame por misericordia. Lo comenzamos diciendo en Ezequiel capítulo 22. Dios estaba diciendo, este pueblo está corrompido. Por causa de esa corrupción les va a destruir. Y estoy tratando de encontrar a alguien que se pare en el medio e interceda por ellos, pero no lo hay. Porque si hubiera levantado uno el clamor de intercesión, estoy seguro de que Dios hubiera dicho, bueno, está bien, vamos a extenderla, vamos a hacer volver a este pueblo. Y aquí es otro punto. Moisés, volviendo a Moisés, conoce a Dios, lo ha conocido de cerca, conoce los dichos y las promesas que Dios le hizo a Abraham, pero también la que ha dicho a su vida, por qué lo llevó a sacarlo a ese pueblo de Egipto. Y esto es lo que este hombre empieza a recordarle al Señor en la intercesión. Epa, Dios no es mi pueblo, es tu pueblo. Yo no lo saqué de Egipto, tú lo sacaste con mano poderosa. Comienza por ahí, ¿sabes? Fuiste tú el que lo sacaste, no yo. Y empieza de una forma también guiada y con ese clamor, con esa humildad y entendimiento de su corazón. ¿Qué van a decir los demás? ¿Qué van a decir los egipcios si tú nos sacaste de aquí para destruirlo?
Tú no eres así. Estamos viendo, entonces, este hombre intercede. Moisés estaba cantándole al Señor. ¿Qué estaba haciendo? Intercediendo. Dios le dice, no, yo lo voy a destruir. Vamos a comenzar de cero contigo. Y Moisés, no. Ese es tu pueblo. Recuerda las promesas de Abraham, Isaac y Jacob. Recuerda lo que tú has dicho. Y eso es importante recordar. No es que Dios cambió de opinión. Dios no se arrepiente porque no es hombre. Dice la Biblia, Dios no es hombre para arrepentirse. Ni hijo de hombre para... No, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero la intercesión de Moisés hizo que se calmara su ira. ¿Qué le ha pasado? Tiene alguien en su vida, posiblemente fue su esposo, su esposa, o una persona que cuando usted está, Dios la usa de una forma tan tremenda que simplemente le pone la mano así, o le dice algo, una sola palabra, o una mirada simplemente. ¿Tiene alguien en su vida que es así? Con el momento que usted está así como que haciendo puchero, solamente con que mire a esa persona, me encuentra como, ¿le ha pasado? Bueno, en este momento Moisés se convirtió en esa persona, ese amigo. Y más adelante, vamos a ver rapidito, allí en el capítulo 33, es fascinante lo que ocurre allí. Pero el capítulo 33, verso 11, dice, y Moisés le dijo al Señor, tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Porque en cierto modo el Señor le dijo, bueno, sigan ustedes, yo no me voy a ir con ustedes porque yo no me voy a calar este problema con este pueblo que se la pasa, es un pueblo terco. Dice que el pueblo, a escuchar la voz de Dios diciendo que son un pueblo terco, se pusieron a llorar. Entonces dice, también me has dicho que yo soy tu amigo y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga. Esta es la función del intercesor. Un intercesor no viene a decirle a Dios, quiero que hagas esto y aquello. Un intercesor dice, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas, te recuerdo, que son tu pueblo. Ellos son tuyos. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, dice el Señor. Wow. Entonces Moisés le responde, o vas con nosotros, o mejor no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber, tu pueblo y yo, que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Chicos, está bien, haré lo que me pides. ¡Wow! Le dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Uf. Y el Señor, yo soy tu amigo, cuento con tu favor. Dice, déjame ver todo tu esplendor, muéstrame tu gloria, insistió Moisés. Y ahí sigue la historia. No vamos porque ahí nos iríamos para otro tema. Porque Dios se reveló a Moisés de una forma gloriosa, que tenían que ponerle velos en la cara porque resplandecía el rostro. Pero ¿sabe? El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3 nos dice que esa gloria que experimentó Moisés después de esto, que vio la espalda del Señor, vio la gloria del Señor, al punto que le resplandecía el rostro, no se compara a la gloria que tú y yo tenemos por medio de Jesús. Si lo que vivió Moisés fue glorioso, grande, impresionante, lo que tú y yo tenemos
frente al Señor por medio de Cristo Jesús, y el Espíritu de Dios, diga Espíritu de Dios, que vive dentro de nosotros, es mucho más glorioso, iglesia. ¿Por qué conformarnos con menos? ¿Por qué vivir por debajo de ese estándar? ¿Por qué simplemente adaptarnos a este mundo y dejar de disfrutar la riqueza y la gloria que tú y yo hemos recibido por medio de Jesús? Y ese ámbito lo experimentamos a través de la oración, la cultura de oración, en este caso, de la intercesión. Moisés quiere asegurarse no solamente de que no los vaya a destruir, sino de que vaya con ellos. En otras palabras, él está diciendo, mira, yo no quiero solamente que vayas, ir para allá, que saber que tú nos estás haciendo así. Yo quiero que tú vayas con nosotros. Él les está diciendo, yo quiero verte. Yo quiero conocerte. Yo no quiero ir solo. Queremos ir contigo. Esa es la intercesión. Déjanos conocerte plenamente. Déjanos conocerte más. Mis hermanos, es necesario que este clamor aumente en estos tiempos y los tiempos por venir. Un clamor de una iglesia que como Moisés dice, Señor, queremos ir contigo donde quiera que vamos. Déjanos conocer tu gloria mucho más. Un intercesor es un amigo, mis hermanos. Es un amigo que tiene acceso a esa realidad. Ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos. Amén. Dígale al que tiene al lado, tú eres un amigo. Eres un amigo. Un amigo con el que el Señor comparte sus deseos, sus afectos, comparte su corazón. Sabemos en qué fue lo que pasó con esa historia. Un intercesor es uno que intercede y está centrada su oración en Dios. No está centrada en el diablo. No está centrada en los demonios. Porque hay gente que vive orándole a los demonios. Vive orándole al diablo. El diablo, el diablo, el diablo. Los demonios, los demonios, los demonios. Que el Señor los reprenda. Bueno, porque es que entendemos que estamos en una batalla espiritual. Y que hay momentos donde toca reprender potestades, demonios y todas esas cosas. Pero el centro de nuestra oración no puede ser el diablo y los demonios. Espíritu no sé qué, me vivo orándole a los espíritus. ¿Qué es eso? ¿Usted es un intercesor que intercede en Cristo o es un espiritista que está ahí jugando con esas cosas? Mosca, tenga cuidado. El centro tampoco fue el pecado. Fíjate que Moisés intercedió y sí, se corrompió, tenían un becerro, estaban adorándolo. Pero el centro fue el corazón y la misericordia de Dios. Señor, perdónanos. Tú dijiste que lo prometiste de hacer de ellos un gran pueblo. Ese era lo importante. El clamor fue, Señor, líbranos de ese juicio. No hagas como has dicho que vas a hacer. No hagas eso, no lo vayas a hacer, por favor, te lo pido. ¿Ves? La intercesión. Un intercesor desarrolla la capacidad de orar de acuerdo con Dios. Quiero orar de acuerdo contigo, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y dijimos que orar su palabra es la manera más eficaz y más segura de orar de acuerdo a la voluntad de Dios, de expresar la voluntad de Dios. No viene con su lista, quiero que hagas esto, quiero que hagas esto, quiero que hagas esto, sino que está elevando la oración a un nivel más maduro. La intercesión, mis hermanos, nos lleva a crecer en la madurez de nuestra oración. Porque no es como un niño que dice, yo quiero. No, está llevando la oración a aquello que es más elevado. Señor, ¿qué estás viendo para este tiempo?
¿Qué quieres hacer conmigo y mi familia? ¿Qué estás planificando? Se encuentra en las profecías. Tú en las profecías anunciaste esto. Señor, llévanos a vivir eso. Quiero encontrar mi lugar en lo que has dicho. Dame un lugar y un espacio en estas profecías. Lo hablamos la semana pasada. ¿Qué te duele? ¿Qué te interesa? Y Dios está buscando gente que ora así. Dios está buscando gente que ora de esa manera. Que pone por encima de sus propios intereses y deseos los intereses y los deseos del Señor. Ya también no hablamos, no que nunca vamos a pedirle por nuestras necesidades. Pide y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Presentemos nuestras necesidades y nuestras cargas. ¿Sí? Es tiempo, pero cuando nos referimos a la intercesión, nos centramos en Él y en su plan. Y empezamos a cooperar con el plan del Señor. Empezamos a llenar esas copas del cielo con nuestra intercesión. Y quiero cerrar con esto. Un tercer ejemplo, que es Jesús, el intercesor celestial. En Jesús vamos a encontrar la máxima expresión de todo. Jesús es la máxima expresión de todo. Y cada vez que tú y yo contemplamos a Jesús, aprenderemos a ser como Él. Vamos a ser transformados en la medida que lo contemplamos. Jesús es el modelo que nosotros necesitamos ver respecto a la oración. Él modeló una vida de oración. Él modeló la forma en que debemos acercarnos en oración. Pero Jesús sigue intercediendo en los cielos. Amén. Vamos a ver varios versículos que están allí con respecto a eso. Él es el gran sumo sacerdote. En Hebreos capítulo 6 dice: esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios, ya que Jesús entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Recordamos lo que era el sumo sacerdote. Era el representante del pueblo delante de Dios. Y el representante de Dios para con el pueblo, un intercesor. Jesús es el máximo intercesor de los cielos. Y entró allí, ¿por quién dice? Por nosotros. Amén. Dice que es nuestro abogado incesante. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2, si no me equivoco. Primera de Juan 1, 2. Bueno, no. Sí. Que nosotros tenemos a un acusador, ¿verdad? Pero tenemos al abogado defensor, que es Jesucristo, ¿cierto? Delante del trono, delante del Padre, nosotros tenemos a Cristo como nuestro abogado. Aunque el enemigo es el acusador que busca acusar a los hermanos, el Señor nos defiende. Él conoce y comprende nuestras debilidades, como dice Hebreos 4, versículo 12. Y nos invita a que nos acerquemos a Él, que nos acerquemos al trono de la gracia. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Mi hermano, una buena noticia: Él comprende tus debilidades. Él sabe que tú y yo no somos perfectos. Él sabe que no somos perfectos. Y esto no se trata de que no, el intercesor es perfecto. No, Él sabe nuestras debilidades y Él las conoce. ¿Pero qué dice? Porque enfrentó todas y cada una de ellas, de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza. Intercesor, acérquese con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Señor.
Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayuda cuando más lo necesitamos. Quiero allí leer estos últimos versículos, capítulos. Dice Hebreos 7:24, ese sacerdocio eterno lo cumple para interceder por nosotros. Dice, pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura hasta la semana que viene. Para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre, ¿a fin de qué? De interceder con Dios a favor de ellos. Aleluya. Él es el intercesor, vive delante del trono de Dios, intercediendo por ti y por mí. Su intercesión está delante de continuo, día y noche, está para siempre, delante del Señor allí, por nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 33 dice, ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Iglesia, tenemos a un sumo sacerdote que está intercediendo por ti, por mí en este instante. Jesús está presentándote a ti, presentándonos a nosotros delante del Padre. Mira Génesis, Señor, tú sabes, tú conoces su necesidad, tú conoces lo que está pasando. Ayúdala, bendícela. Él conoce a Arnaldo, ayuda a Arnaldo, dale fuerza, sana su columna. Yo morí para sanar esa columna. Mis llagas, fue sanado por medio de mis llagas. ¿Sí? Está intercediendo por ti, por tu casa. Tú conoces lo que está atravesando, tú conoces sus debilidades, tú conoces que le falta fuerza. Está allí intercediendo. Señor, tú lo has llamado para esto. Dale, llénale con el Espíritu Santo para que pueda hacer lo que tú le has indicado. Amén. Jesús cumple su función como intercesor. ¿Cuántos queremos ser como Jesús? Entonces, el llamado intercesor es para todos nosotros, los hijos. Es un llamado para toda la iglesia. Tenemos acceso a la realidad del trono y que estamos intercediendo. Así como Jesús intercede día y noche por nosotros. Necesario que una iglesia se despierte desde este clamor para llenar, como decíamos, esas copas celestiales, esas copas que están delante del trono por medio de las oraciones, que son las oraciones de los santos. Adoración y oración. Este movimiento de adoración e intercesión va a ir en aumento. Amén. Y Dios nos está preparando porque eso va a ir en aumento en la medida que se acerca el día del regreso del Señor. Ese día glorioso. Esa agenda está llevándose a cabo. Él quiere cumplir una agenda en esta nación, mis hermanos. Y esa agenda no es la del presidente de Estados Unidos, ni de China, ni de los que están ahorita, o los que estarán, o los que estuvieron. No, es la agenda del Señor en las naciones. Y tú y yo tenemos la oportunidad de cooperar con esa agenda del Señor. Yo quiero cooperar con esa agenda a través de la intercesión también. Sí, la acción. Pero usted va a saber qué hacer cuando está metido en el lugar de intercesión. No es al revés. Cuando está metido en esa cultura de oración, en ese caminar de adoración, la intercesión es un vehículo que nos transporta a cumplir los propósitos, incluso que nos lleva a viajar a las naciones en oración. Sí, oramos que el Señor, Padre, envíanos, Medio Oriente, Israel, Señor, llévanos donde tú quieras, pero déjeme decirle que a través de la intercesión, usted puede viajar en primera clase a esa nación.
compartía algo el miércoles, recordando un libro que se llama La Gloria, de Ruth Ward Heflin. Esta mujer decía que ella ponía en el piso un mapa de la nación y empezaba a danzar sobre esa nación y oraba sobre esa nación. Literalmente ella dice, usted en ese momento se encuentra en esa nación a través de intercesión. Estaba ubicada sobre esa nación, intercediendo y adorando, arpa y copa, adorando en danza, en canción e intercesión profética por esa nación. Entonces, no necesita renovar el pasaporte. Bueno, sí, renuévenlo porque tiene que estar listo. Ya yo renové el mío, gloria a Dios. Ahí vamos. Entonces, es necesario, pero usted no necesita toda esa parafernalia. Usted con intercesión, usted puede transportarse a esas naciones e interceder. Pero yo no sé cómo hacerlo. Yo no sé cómo hacerlo. No sé mucho de esto de la intercesión. Le decía que esto es un llamado para toda la iglesia, no para las hermanas mayores de la iglesia, ni para el pastor solamente, ni para un líder. Es un llamado para todos. ¿Dónde está? Es un llamado para mí, diga, para mí. Eso es un llamado para mí. Y dice que el Espíritu Santo que Dios ha enviado para morar en ti y en mí, está intercediendo también por nosotros. Romanos 8, 26, 27 dice, y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Señor, une nuestra oración a tu corazón. Ayúdanos a estar unidos a Cristo en intercesión. Porque definitivamente que ese lugar de unidad contigo cambia nuestra visión de las cosas. Iglesia, en la medida que empezamos a orar desde la perspectiva de Cristo, nuestra mirada de las circunstancias van a ser cambiadas. Va a elevar nuestra mirada a un plano superior y más elevado. Va a poner una vista de eternidad en nuestros ojos. Y el Espíritu Santo ayudándonos, intercediendo por nosotros. Intercediendo el Espíritu Santo, llevando nuestra oración y nuestro clamor a la voluntad de Dios. Diciendo, ok, ella lo que te está tratando de decir es esto. Está traduciendo, es el mejor traductor de nuestras oraciones. Incluso en nuestras debilidades no sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. Espíritu Santo, llena nuestras vidas y haz que rebose tu Espíritu en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, clamamos. En intercesión clamamos porque la gloria de Dios se manifieste, Señor. Y así como has profetizado en Isaías, que toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Señor, pero para que esa gloria se manifieste, vas a traer juicios que traen orden para que tu gloria se manifieste. El Señor trae justicia en este lugar. Cuando hablamos de justicia, hablamos de que
empieza a traer lo justo. Señor, ponemos en balanza estas cosas que han sido tropiezo para que vivamos desde este ámbito. Señor, presentamos estos argumentos, presentamos estas fallas, presentamos estas debilidades, presentamos estas ideas y pensamientos, presentamos estas creencias falsas delante de esta balanza y la ponemos frente a tu justicia. Llévalo a lo que es justo, llévanos a lo que es justo, Señor. Y ordena nuestro hogar, ordena nuestra mente, ordena nuestro corazón, ordena nuestro ser. Te pido que ordenes mi matrimonio, te pido que ordenes a mis hijos, te pido que ordenes mi negocio, te pido que ordenes, orden. Y me alineas a tu corazón. Quiero ser ese intercesor cercano, ese amigo cercano al que me estás llamando a ser. Únenos a tu corazón, únenos a tu deseo, Espíritu Santo. Únenos a tu deseo, Espíritu Santo. Oh, clamamos allí donde estás. Clamamos. Te necesitamos, Espíritu Santo. Te necesitamos, Espíritu Santo. Haznos uno contigo, Espíritu Santo, a la medida que se acerca ese día de tu regreso. Y ahora que son tiempos donde la iglesia está experimentando esta purificación. El Señor está trayendo justicia, lo que es justo, primeramente por su casa, llevándonos a lo que es justo, llevándonos a lo que es justo. Oh, clamamos tu misericordia, Señor. Está trayendo orden en su amor y en su misericordia, está trayendo orden. En su amor y su misericordia está ordenando los caminos para que podamos experimentar esa gloria cada día, Señor. Son tiempos de soltar los pesos innecesarios, son tiempos de soltar las cargas innecesarias y que estemos ligeros, respondamos rápido, estemos ligeros delante del Señor, listos para interceder, listos para clamar por misericordia, para clamar por otros también, para orar por esta nación con entendimiento. Señor, es la iglesia unida a tu espíritu, únenos más para que el clamor Maranata, ven Señor Jesús, vaya en aumento. Para que el clamor por tu regreso vaya en aumento. Únenos a tus intereses, únenos a lo que arde en tu corazón, haz que ardan los nuestros, atraviésanos con tu verdad, atraviésanos con lo que hay en tu corazón, Señor, te lo pedimos, Señor. Clamamos, Espíritu Santo. Haz que tu Espíritu rebose en nosotros. Haznos vivir un Pentecostés, Señor, y en la medida que se acerca el día, hagas rebosar mucho más tu Espíritu Santo en nosotros, en tu iglesia, en tu pueblo, Señor, ten misericordia. Oh, clamamos por ti.